El foro de hoy lo hemos titulado La Asamblea Constituyente, una hojilla de doble filo. Vamos a hablar de todos los lineamientos legales, de por qué no es viable, aunque es constitucional, y cuáles son los lineamientos en los cuales nosotros nos basamos para considerar que es una hojilla de doble filo. Primero debemos dejar claro que la exposición de hoy no pretende crear un estado de división, sino por el contrario, orientar a los ciudadanos para que en una toma de conciencia tengan las herramientas necesarias que le permitan entender los procesos, porque algunos no son viables en un país totalmente secuestrado por el castrocomunismo, con unas instituciones politizadas y polarizadas al único y exclusivo servicio del régimen y unas Fuerzas Armadas Nacionales que olvidaron que su deber primordial es defender la soberanía, velar por la seguridad de sus ciudadanos y hacer cumplir la Constitución y las leyes dentro del marco democrático establecido por nuestra Carta Magna. En función de eso, la figura de la Asamblea Nacional Constituyente se enmarca en nuestra Constitución bajo el artículo 347 que reza: el pueblo venezolano es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar a una asamblea constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo orden jurídico y redactar una constitución. Si bien es cierto que es una salida totalmente enmarcada en nuestra Constitución, también es cierto que dadas las condiciones políticas, sociales y económicas que vive el país, un país totalmente secuestrado en sus poderes e instituciones, una salida que en un país democrático sería el proceso lógico, pero que para Venezuela, con las circunstancias actuales, se convierte en una salida no viable. Tomemos igualmente en cuenta que una asamblea constituyente no va a resolver los problemas más inmediatos que tenemos los venezolanos, como son el desabastecimiento, la salud pública, seguridad nacional, escasez, conciencia ciudadana, corrupción, entrega de la soberanía venezolana, entre otros, sino que por el contrario dilataría el proceso de reconstrucción y continuaría mandando un mensaje equivocado a la comunidad internacional, aparentando una democracia que no existe, que no tenemos. Dejemos también claro que pese a lo que intentan explicar, una asamblea constituyente no revoca poderes de inmediato. Eso es falso. Para ello tienen que crear el nuevo orden jurídico que deberá ser aprobado por la mayoría del pueblo, quien, como reza su artículo 347, es el depositario del poder constituyente y que además es el dueño de la soberanía intransferible de manera directa o indirecta, tal y como reza el artículo 5 de la Constitución. Tampoco es cierto y es falso que el artículo 350 de desobediencia civil es parte de este proceso de la constituyente, haciéndole creer al ciudadano que ambos están relacionados y ligados, que no se pueden separar y que son parte de un proceso de desobediencia civil. Eso es completamente falso. Quiero recordarles que el artículo 350 de la Constitución ni siquiera estaba contemplado a formar parte de esa reforma constitucional de 1999, que eso fue lo que llamamos nosotros un madruganazo del señor Hugo Chávez, quien en el medio de la noche decidió pedir el ingreso de ese artículo 350 para protegerse él ante una posible desobediencia, ante una posible embestida por parte de la oposición, y entonces él llamar a sus seguidores a una desobediencia civil. Ese artículo no tiene nada que ver con la Asamblea Constituyente y lo vamos a explicar. Ambos artículos tienen un marco jurídico de interpretación totalmente diferente y no contienen relación por una sencilla razón. Si usted está declarado en desobediencia civil y desconocimiento del régimen y sus instituciones por violar la Constitución y las leyes a través del artículo 350, entonces es imposible pensar que las mismas instituciones a las que desconocemos, especialmente el CNE, quien ha cometido repetidos fraudes electorales desde el 2004, sean las mismas instituciones que queremos utilizar para ejercer una petición de constituyente, quedando nuevamente a su merced y en total desigualdad de condiciones, si paralelamente ya nos declaramos en desobediencia civil. Veamos entonces cómo es el proceso para activar una asamblea constituyente y cómo dependemos total y absolutamente del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, así como de otras instituciones para ejercerla, y cómo nos aplica la Ley Orgánica de Procesos Electorales, conocida como LOPE, una ley creada en el 2009 para favorecer al régimen actuando en contra de la mayoría.
El primer paso que tenemos que dar para una asamblea constituyente, y vamos a hablar de los lapsos, y le voy a pedir por favor que a medida que digamos los lapsos anoten el numerito, anoten la cantidad de días. El primer paso, y tiene un lapso de 30 días, consiste en hacerle una petición al Consejo Nacional Electoral para que éste apruebe la solicitud a una constituyente y autorice la recolección de firmas que deberán ser, de acuerdo al artículo 348, el 15% de los electores inscritos en el registro electoral. Ahora bien, debemos dejar en claro algo. Una asamblea constituyente no es una petición exclusiva de los electores venezolanos. También la puede pedir el presidente de la República con aprobación absoluta del Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros que simplemente recibe órdenes del Ejecutivo y que van a hacer todo lo que ellos quieran. También la puede pedir la Asamblea Nacional en sus 2/3 partes, o también la pueden pedir los consejos municipales en cabildos, también con las 2/3 partes. Recordemos entonces que el presidente Nicolás Maduro, desde hace 6 meses, está haciendo reiteradas declaraciones públicas donde llama a realizar una constituyente y que por palabras propias dijo lo siguiente, y así lo cito: si convocan a una constituyente, anótenlo, la barrería la revolución. Los chavistas somos chéveres y en el gobierno hay un proyecto de país. Sus más recientes declaraciones reiteran que el génesis de la revolución es el poder constituyente y expresa lo siguiente, y así lo cito: vengo a convocar e invocar el poder constituyente popular para refundar el Estado y hacer la revolución a través de los consejos presidenciales. Cierro cita. Queda entonces claramente evidenciado de una manera descarada que la intención es no dejar que espacios puedan ser ocupados por quienes no estamos de acuerdo con el régimen para hacer un cambio constitucional razonable, sino que por el contrario volverían a cometer fraude. Quedaría la Asamblea Constituyente dominada por el oficialismo, quien entonces coronaría su proyecto de constitución socialista redactada en el 2012 y que están desempolvando, cambiando la Constitución a un Estado socialista y revolucionario y dejando a los venezolanos sin salidas democráticas. El segundo paso es el tiempo para la colección, y este es un tiempo indefinido, porque va a depender de la convocatoria y de la rapidez en esta recolección de firmas, de las cuales necesitamos más de 3 millones. Una vez que están recogidas estas firmas e introducidas dentro del Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para avalarlas. O sea, que ya para el segundo paso estamos contando con un aproximado de 60 días en proceso, 30 días para aceptar, autorizar, empezar las firmas, contando que las firmas puedan recogerse en 30 días, y luego 30 días para validarlas. Una vez aceptada la solicitud por parte del Consejo Nacional Electoral, comienzan estas firmas, cuales una vez completadas deberán ser verificadas y autentificadas por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, quien tiene la potestad de condicionarlas, de rechazarlas total o parcialmente, o de continuar con el proceso. Expliquemos también que de haber una disparidad o una arbitrariedad en esta parte en particular del proceso con respecto a la autentificación de las firmas, o de que el Consejo Nacional Electoral decida que no va a aceptar determinada cantidad de firmas, también podemos ir y presentar un amparo en el Tribunal Supremo de Justicia. De presentar un amparo, tendríamos que esperar que el Tribunal Supremo de Justicia dictaminara si el amparo procede o no y diera las regulaciones necesarias al Consejo Nacional Electoral, no sabiendo cuánto podría ser el lapso de ese estudio constitucional con respecto al amparo. No olvidemos que el Tribunal Supremo de Justicia está politarizado a merced del régimen y en un total y absoluto desconocimiento y aplicación de la Constitución y las leyes, las cuales solo aplican a favor del régimen y sus instituciones. Pero suponiendo que todo camina perfectamente y que todo sale como lo esperamos en una constituyente, vamos entonces ahora al tercer paso. Y el tercer paso también incluye otros 30 días para convocar a un referendo aprobatorio. Tienen que votar y tienen que aprobar las normas que van a regular la Asamblea Constituyente, que no necesariamente van a ser las que están en esa parte de atrás actualmente, pueden ser cambiadas, porque recuerden que para poder hacer una Asamblea Constituyente, todos los partidos convergentes de este país tienen que dar su opinión. Que Voluntad Popular esté pidiendo una Asamblea Constituyente, el partido oficialista, el PSUV, no va a ser parte de ese proceso.
Todos tienen que ser parte de ese proceso. Entonces, esas bases comiciales que están en la parte de atrás de la hoja no son las bases comiciales finales. Eso es simplemente una proposición que deberá ser sometida al CNE, quien entonces convocará un referéndum aprobatorio de las bases comiciales que van a regir estas asambleas constituyentes. Si la respuesta es sí, si aprobamos estas bases o aprobamos estas bases, el proceso continúa. Si la respuesta es no, entonces sencillamente se continúa hasta que se llegue a un proceso de convergencia en cuáles serían las normas que van a aplicar a esta constituyente. El Consejo Nacional Electoral es el responsable de emitir los resultados. En un cuarto paso, entonces, si todo sigue funcionando tal y como lo dice la ley, nos vamos a las postulaciones. Una vez aprobadas las bases comiciales que regirán la Asamblea Nacional, entonces nos vamos a las postulaciones. Tenemos que construir una asamblea constituyente con 165 constituyentes que se van a encargar de cambiar el orden jurídico de este país. Los partidos políticos y la ciudadanía tienen 15 días para postular a sus candidatos a la constituyente. El Consejo Nacional Electoral revisará las postulaciones para determinar si cumplen los requisitos y dar paso a las elecciones donde el pueblo elegirá a sus representantes. Debemos aclarar que en este punto en particular, el Consejo Nacional Electoral no tiene ningún lapso estipulado de tiempo que determine cuánto pueden tardarse para aprobar a todos los candidatos postulados. Contemos entonces que los candidatos sean aprobados a la mayor brevedad posible y que sean los 15 días. Ya tenemos 90 más 15. Una vez que se producen estas postulaciones, el Consejo Nacional Electoral en un quinto paso tiene 60 días para convocar a las elecciones a nivel nacional. O sea que todos los venezolanos tenemos que irnos a unas elecciones para elegir una asamblea constituyente paralela. Una vez aceptados todos los candidatos, el Consejo Nacional Electoral, con control absoluto de los comicios, llamará a elecciones en todo el territorio nacional, y es aquí donde no podemos creer que con un CNE que tiene los lapsos de sus rectores vencidos y que además la más reciente lista de aspirantes que nos pasaron de rectores al CNE nos indica que de las 8 personas aceptadas por el Consejo Nacional Electoral para ser rectores, los nuevos rectores, 2 son del PSUV, 2 son representantes de colectivos, 1 es de PDVSA, 1 de un partido paralelo al oficialismo y solamente 2 pertenecen al sector opositor a este gobierno. Así que aquí vamos a parar y vamos a examinar los escenarios que nosotros consideramos que convierten a la Asamblea Constituyente en esa hojilla de doble filo, entendiendo que hemos llegado ya a un proceso de más de 100 días, 130 días, y en cada uno de los procesos no hemos podido dejar de contar y de depender y de estar a merced del Consejo Nacional Electoral, una entidad que nos ha cometido fraude desde el 2004. ¿Qué pasaría entonces si una vez terminado el proceso electoral de los constituyentes, el Consejo Nacional Electoral nuevamente favorece al oficialismo con los resultados y con la ya célebre frase, los resultados son irreversibles? Y nuestra Asamblea Constituyente, esa idea maravillosa de cambiar el orden jurídico a nuestro favor, queda totalmente dominada por mayoría de constituyentes oficialistas. ¿Podrá existir alguien en este momento en el país que piense que el Consejo Nacional Electoral no va a cometer fraudes? ¿Podrá alguien pensar por un momento que el régimen perdería la oportunidad de oro de tener una mayoría que le permita cambiar la Constitución por una Carta Magna totalmente socialista, tal y como lo plantea el proyecto de Constitución redactada en el 2011 por parte del régimen? Aunado a eso, se encontraron documentos recientes del ministro Elias Jawa, a su niñera, en Brasil, que explican los pasos y normas a seguir para acabar con la oposición en todos y cada uno de los comicios. Todos y cada uno de los comicios electorales que se presenten. El documento Elecciones Legislativas del 2015, documento estratégico que revela que hay que marcar y neutralizar al enemigo bajo un concepto de derrota permanente y que con el uso del Consejo Nacional Electoral como instrumento indispensable para continuar dominando todos los sectores, especialmente la Asamblea Nacional, determinando las victorias y alertas tempranas para neutralizar cualquier intento por parte de la ciudadanía y que se interponga los planes de lograr una patria socialista a través de la aplicación del Plan de la Patria 2013-2019.
Entre sus estrategias enumera la Asamblea Constituyente y las elecciones parlamentarias del 2015, las cuales serán utilizadas por el régimen a su favor. El documento también es puntual al explicar la implementación de la misión Identidad a través del SAIME para garantizar las victorias de cualquier proceso electoral. Por otro lado, ha quedado demostrada la ineficacia de la Mesa de la Unidad Democrática y sus partidos políticos, quienes teniendo absoluto conocimiento de las arbitrariedades y fraudes cometidos por el Consejo Nacional Electoral y el régimen, se asolapan a las órdenes y resultados de este gobierno, no defendiendo la voluntad de la mayoría del pueblo, sino que por el contrario aceptan la incorporación de más de 1.5 millones de votos sin huella dactilar que no pueden ser verificados y que llaman nuevamente irresponsablemente a los ciudadanos a otro proceso electoral que va a estar viciado y que solo sirve para desanimar y continuar oxigenando un régimen, una dictadura que diariamente se burla del pueblo venezolano. No podemos pensar en procesos electorales ni en la utilización de un Consejo Nacional Electoral viciado y con una ley de procesos electorales LOPE que solo beneficia al oficialismo, quienes con malas mañas ejercen un constante abuso de poder. Nuestra Constitución, en su artículo 293, dice que la representación debe ser proporcional, no mayoritaria. La LOPE, Ley Orgánica de Procesos Electorales, viola una vez más nuestra Constitución cuando permite un sistema mayoritario que solo beneficia al partido de mayor control de las instituciones. En Venezuela ya no se respeta la proporcionalidad desde las elecciones del 2000. El uso del llamado sistema de las morochas está a la orden del día, un sistema utilizado por el régimen para descontar escaños de opositores y personas en contra del régimen, que consiste en crear partidos y cargos adicionales, pero oficialistas, donde la mayoría gana y se restan los escaños de la minoría, dejando con mínima o sin representación a quienes queremos una Venezuela libre. Es un método de postulación electoral perfeccionado por este régimen y que permite evadir el principio de la representación proporcional de la Constitución. El sistema electoral venezolano, contrario a la Constitución, está creado y diseñado para el éxito del régimen, anulando la posibilidad de obtener espacios por parte de grupos contrarios al gobierno. Regresando al proceso de la constituyente y después del proceso electoral que sabemos que va a estar viciado y regido única y exclusivamente por las órdenes del régimen, entonces pasamos al punto o al paso número 6. El paso número 6 tiene un lapso de 180 días y se conforma porque ya la Asamblea Constituyente está conformada, ya se postuló, ya se votó, ya se eligieron a los representantes, que son representantes por estado. Cada partido político tiene la capacidad de postular sus candidatos, incluyendo los candidatos oficialistas, que de paso les digo que ya en las bases del PSUV tienen la lista de los posibles postulados a una constituyente por estado y ya tienen también los partidos paralelos que utilizarían para llevar a cabo este sistema de las morochas y barrer con la representación de la oposición. Este lapso son de 180 días. Una vez conformada la Asamblea Constituyente, esta tiene 180 días para hacer los cambios de orden jurídico y constitucional, la cual una vez terminada deberá ser sometida a un referéndum aprobatorio por parte del CNE, llamando nuevamente a todos los ciudadanos a nivel nacional a una consulta constitucional que solo tendrá sí o no, tal y como ocurrió en 1999 y en el 2007 cuando se intentó cambiar la Constitución a un sistema de gobierno socialista y el pueblo la rechazó. Una vez llevado a cabo este proceso de los 180 días y la convocatoria, porque ya se terminó la nueva Constitución, el Consejo Nacional, paso número 7, tiene 30 días para convocar el referéndum aprobatorio, se produce la consulta. El Consejo Nacional Electoral tiene el control absoluto de los resultados y de la emisión de esos resultados. Si el resultado es sí, se aprueba el nuevo orden jurídico. Si el resultado es no, se queda el orden jurídico vigente al momento de la consulta, o sea, la Constitución de 1999. Si el resultado es sí y el pueblo venezolano aprueba el nuevo orden jurídico, entonces hay otros 30 días para que toda esta Constitución sea revisada en una última revisión y pueda ser publicada en Gaceta para que sea sancionada, aprobada y entre en vigencia.
Para aquellos que tomaron el lápiz y el papel, podrán darse cuenta de que este proceso que yo he explicado nos llevó un total de 375 días invertidos sin ninguna garantía de que vamos a poder cambiar ningún orden constitucional, de que no nos van a hacer fraude o de que sencillamente el pueblo venezolano vote a favor de una nueva constitución. 375 días perdidos que nos servirían para organizarnos como pueblo y hacer las exigencias necesarias a través de un artículo 350, que es el artículo viable y constitucional a la salida de este régimen. Más de un año sin garantía de cambio y corriendo el riesgo de que el régimen en su constante abuso de poder y autoridad tenga la mayoría oficialista en la Asamblea y apruebe con fraude y de manera arbitraria una constitución ajena a los preceptos constitucionales y democráticos que quieren la mayoría de los venezolanos. Y además, mandando nuevamente un mensaje equivocado al mundo de que en Venezuela sí hay una democracia participativa, pese a que todos sabemos que las instituciones están secuestradas por este régimen y no existen ni las más mínimas condiciones para ejercer de una manera justa, equilibrada y sin temor a fraude nuestros procesos electorales. Por otro lado, la actual proposición de las bases comiciales ofrecida como alternativa por los partidos opositores no beneficia, sino que por el contrario descalifica a esos líderes de base, a ese pueblo, a esos estudiantes que están en la calle y que tienen el derecho a ser parte de una asamblea constituyente, a esos que están naciendo de un pueblo oprimido, aquellos venezolanos no afiliados a partidos políticos, profesionales capaces y de reconocida trayectoria a obtener un escaño en la constituyente, porque por cuanto indirectamente y siguiendo el ejemplo que el régimen dio, también se acoge a la LOPE para postular candidatos nominalmente y de manera directa, excluidos de cumplir la presentación de 20.000 firmas que deberán ser verificadas por parte del Consejo Nacional Electoral para aquellos que quieran ser parte de esta constituyente. No podemos pensar en continuar proponiendo procesos electorales a sabienda que todas las condiciones están en contra. No podemos ir a una asamblea constituyente con un régimen que no cumple la Constitución ni el orden jurídico establecido en Venezuela y que a voz populi se jacta de decir que Venezuela es socialista, que la estrategia a seguir es la planteada en el Plan de la Patria 2013-2019 por encima de la Constitución y del deseo de los venezolanos, que continúan aprobando leyes en la Asamblea Nacional o por vía habilitante de corte comunista, como son la Ley de la Comuna, la Ley de Economía Comunal, Ley de Inscripción Militar, Resolución 058, Ley de Educación, Ley de Desarrollo Popular, entre otras, y que continúan cercenando los derechos de los venezolanos. Un régimen que avala a las milicias como parte de la defensa de una nación y cuyo único objetivo es perpetuar la tiranía en el poder de la mano de cómplices que constituyen el brazo democrático del régimen y que mantienen a la ciudadanía engañada con propuestas imposibles de llevar a feliz término y en un país donde las instituciones están al servicio y a las órdenes del castrocomunismo. En conclusión, estamos en un país polarizado, con unas Fuerzas Armadas Nacionales incapaces de hacer respetar la Constitución y que convierten a esta proposición en una hojilla de doble filo, porque sabemos que el régimen puede salir victorioso y con una mayoría en la Asamblea Constituyente y que no va a aplicar el principio constitucional de la proporcionalidad, que es la oportunidad perfecta para cometer fraude, obtener la mayoría oficialista y darle paso a la aprobación del proyecto de Constitución Socialista rechazada en 2007, modificada en el 2011 y que no llegó a convocatoria constituyente debido a la enfermedad y posterior muerte del señor Hugo Chávez. Que el CNE continuará usando las mismas listas de registro electoral, incluyen doble y triple registros de un mismo votante, fallecidos, menores de edad, extranjeros no nacionalizados y más de 1.5 millones de electores sin huellas no verificables para cualquier elección o referéndum aprobatorio. Que la lista de firmas estarían en control absoluto del Consejo Nacional Electoral y su proceso de verificación. Recuerden que ahora el Consejo Nacional Electoral es el responsable y garante de emitir las cartas de residentes de cada uno de los venezolanos. Esta decisión no es fortuita, es otra política del Estado para controlar y estar seguros que no pierden ningún proceso electoral,
corriendo el riesgo de que tengamos otra lista de perseguidos y vetados, como ocurrió con la lista de Tascón, o sea, más de 3 millones. Que seguirán usando cactahuellas y sus maquinitas programadas que le garantizarán el absoluto control de los procesos comiciales. Que el Consejo Nacional Electoral actúa como un ente anárquico del poder, dado que la Asamblea Nacional nunca sancionó la ley sobre referéndums que señalarían las normas legales y que a falta de esta ley, el Consejo Nacional Electoral tiene la absoluta potestad de fijar las condiciones y requisitos que consideren pertinentes sin limitaciones de ninguna ley. Que es imposible y falso que una asamblea constituyente haga un cambio rápido y sustituya a las actuales instituciones, porque para ello hay que aprobar el nuevo orden jurídico y todos sabemos que el régimen se opondría a esta ruptura de instituciones y ante esta amenaza haría lo imposible por garantizar la mayoría de los escaños en una asamblea constituyente a favor del oficialismo. Que de activarse una constituyente sería el mismo Consejo Nacional Electoral quien se asegure de que la constituyente quede conformada por el oficialismo y por políticos que han servido de cómplices incapaces de defender pasados procesos electorales, aun cuando ha quedado evidenciado el fraude. ¿Quién nos garantiza entonces que ante otro eminente fraude electoral en los postulados a los constituyentes no se van a quedar una vez más callados y sumisos a las órdenes de este régimen? Que el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los actuales asambleístas proponen también una constituyente que garantice la continua aplicación del socialismo en Venezuela, por lo que debemos entender que no habrá ninguna posibilidad viable y que nos augura un fracaso político en esta propuesta. Que una asamblea constituyente no resuelve los problemas inmediatos del país y que constituye desde todo punto de vista una torpeza política que el régimen aprovechará para culminar su macabro plan de convertir a Venezuela en un estado socialista, comunista, donde tendrán el control absoluto. Las iniciativas de una asamblea constituyente, así como referéndums y revocatorios, aunque son constitucionales, no viables en dictadura, por cuanto quedan bajo el total y absoluto control del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia desde sus inicios, durante y después de finalizado el proceso. En una reciente encuesta, más del 76% de los venezolanos consideran que el Consejo Nacional Electoral ha cometido fraude y que lo volvería a hacer. Todas estas razones, no solo basadas en lineamientos legales, sino el recorrido histórico y doloroso de fraudes y abusos de poder por parte del Consejo Nacional Electoral y el régimen que comenzó descaradamente en el 2004, nos hace pensar que la proposición podría convertirse en la espada, en esa hojilla de doble filo que termine de asesinar la democracia venezolana y que algunos en el intento de restituir el orden jurídico estén cometiendo un error político en el que terminaríamos todos siendo víctimas de nuestra propia proposición, dándole al régimen las herramientas necesarias para aplicar y sancionar a través de una constituyente su proyecto socialista. En Venezuela, aunque nos duela, no están dadas las condiciones constitucionales, ni políticas, ni sociales para estos procesos. Para ello habría que conseguir primero la unión y un cambio de conciencia social que nos permita avanzar en estos procesos por encima del régimen y que nos permita de una manera organizada, sustentada y generalizada la continua defensa de la democracia y el alto inmediato al abuso del poder, de la anarquía, del monopolio que ejerce el Ejecutivo y todas las instituciones de este país. Nuestra posición como movimiento cívico en resistencia a Venezuela soberana sigue siendo la activación del artículo 350 y una desobediencia civil y desconocimiento del régimen de una manera generalizada por parte del pueblo venezolano, en una sola voz y al unísono. Solo así y con acciones contundentes que generen el alerta y el caos necesario, podremos tomar control de la situación, generando la implosión militar y el paso a un gobierno de transición que podrá entonces llevar a feliz término todos los procesos constitucionales necesarios que permitan la restitución del orden jurídico y constitucional en Venezuela. Nuevamente hacemos un llamado a todos los líderes, partidos políticos, asambleas de ciudadanos, grupos en resistencia y todo aquel ciudadano cuyo objetivo es el rescate de la soberanía venezolana y la democracia a que se unen y se liberen del protagonismo, para que todos juntos, bajo un mismo mensaje y bajo una misma estrategia, logremos la unión de todos los sectores del país y sus ciudadanos. Una sola proposición que empodera al ciudadano hacia una resistencia civil sostenida, generalizada y organizada, teniendo muy en claro que en las condiciones actuales y en dictadura
No hay procesos de elecciones limpias. En dictaduras solo existe el fraude que perpetúa las tiranías. Concluye así el foro sobre la Asamblea Constituyente, una hojilla de doble filo.